por brindarnos el honor de su sintonía. Nos encontramos desde Acapulco, Guerrero, que a partir desde ya, porque ya comenzaron a llegar los invitados, es la sede de la convención bancaria en la edición número 87 que se hace en este bello puerto, también con la intención de ayudar a la reactivación de Acapulco tras el paso de Otis. Es un evento importantísimo para el sector financiero, para el sector empresarial, que además contará con la presencia el día viernes de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador estará por acá, el secretario de Hacienda, la gobernadora del Banco de México, la gobernadora del estado de Guerrero, entre muchas otras personalidades del ámbito empresarial y político que se darán cita en esta convención bancaria. Y justamente vamos a hablar de lo que fue la actividad en el día 47 de las campañas presidenciales. Claudia Sheinbaum estuvo de gira por Yucatán. Ahí fue cuestionada sobre las acciones legales que emprenderá el ministro en retiro Arturo Saldívar en contra de la ministra presidenta Norma Piña. Al respecto, se limitó a decir que la investigación iniciada contra Saldívar es algo fuera de lo común. Además, prometió apoyar a los productores agropecuarios. Por su parte, Xóchitl Gálvez, desde Morelos, también habló sobre el caso de Arturo Saldívar. Dijo que es muy peligroso para México, ya que aún sin un cargo público se comporta de manera autoritaria, y nuevamente respaldó a la ministra presidenta Norma Piña. También se refirió sobre el gobernador con licencia de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, del cual dijo que no le metió ningún gol a la delincuencia. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, él no tuvo actividades públicas, pero en redes sociales compartió un video en el que acompañó a su hijo a su primer partido de fútbol, y es que el candidato explicó que para él era importante estar con su familia. Cabe señalar que mañana tendrá una visita a la Universidad Autónoma de Sinaloa en los campus de Culiacán y Mazatlán. En la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada propuso la creación del corredor ferroviario Pantaco-AIFA, que buscará reconvertir la zona industrial de Vallejo en recorrido por la central aduanera de Ferrovalle. La morenista, acompañada de Marcelo Ebrard, indicó que el corredor impulsará la actividad económica con la capacitación para jóvenes profesionales y emprendedores. Mientras que Santiago Taboada, junto al candidato a la alcaldía Iztacalco, Daniel Ordóñez, recorrió la colonia Campamentos de Octubre, en donde propuso instalar un parque lineal para reducir los altos índices delictivos y rezago social. El panista dijo que blindará a Iztacalco y toda la ciudad para regresarle a la ciudadana paz y tranquilidad, además de espacios públicos dignos. Y Salomón Chertorivsky se reunió con empresarios de la Canirac, a los que les ofreció accesibilidad administrativa para la apertura de negocios, mayor captación, también atención a la informalidad y mejores condiciones de seguridad. El emesista afirmó que su modelo de gobierno busca una digitalización en ámbito administrativo para favorecer al sector restaurantero de la ciudad. Seguimos transmitiendo desde Palacio Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero, y agradezco a Sofía Otero, a Sofía Pacheco, Niño de Rivera, a Natalie Bravo y también a Jaime Orellana, que estén con nosotros vía Zoom, en esta ocasión hablando respecto al tema que está en el ámbito político, la disputa entre Arturo Saldívar y la ministra presidenta Norma Piña. Gracias a los cuatro por estar con nosotros. Sofía Otero, comenzamos contigo. ¿Cuál es tu análisis de este tema? Bueno, como sabemos, se está investigando
o bueno, la denuncia es por corrupción, por hostigamiento de empleados, jueces, magistrados, y la cuestión aquí es que se acusa que presuntamente habría como esta injerencia, ¿no? Y entonces podría parecer descabellado, pero recordemos lo que dijo el presidente en febrero. Lo voy a citar textual. Dijo, todavía cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte había más recato. Luego habla del caso de Lozoya y dice que antes respetuosamente intervenían. Entonces, bueno, claramente hay razones por las cuales pues habría estas sospechas. Y se hace por una denuncia anónima, pero ya había una denuncia igual pública de Miguel Alfonso Mesa, de hecho, de Movimiento Ciudadano, que estuvo en esta mesa, me parece que la semana pasada. Entonces, pues ya habían nacido sospechas de muchos lados y finalmente, si no tiene nada que esconder, no pasa nada que se investigue. Jaime, adelante. Hola, ¿qué tal, Pedro? Interesante la invitación. A ver, es evidente que estamos ante un caso de, pues digamos, de persecución política. Se me hace muy sorprendente que justamente después de que Saldívar renunciara a su cargo para unirse y apoyar a la Cuarta Transformación, después de una denuncia anónima, pues se investiga en menos de 24 horas. Ya lo decía la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy, que eso jamás había pasado. Y yo siempre he dicho que soy un respetuoso de la división de poderes, pero llama bastante la atención las formas, y más cuando pues la Suprema Corte ha tenido, junto con la ministra Piña, ciertas acciones. Sofía Pacheco. Bueno, yo creo que es indefendible que Morena intente rescatar la figura del ministro Saldívar, de este ministro en retiro, cuando es evidente que ha incurrido en faltas a la ética más grave que un ministro presidente de la Suprema Corte pueda hacer. Era ministro y renuncia para apoyar activamente la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. O sea, ya ni siquiera es qué tan coludido estaba para corromper jueces o sentencias a su favor. Lo preocupante ahora es justamente que Saldívar se vuelve un cuadro activo dentro de la política, y si le quieren seguir dando más años de gobierno a Morena, pues esto es solamente una parte minúscula de lo que vamos a ver en el gobierno de Morena. Y como comentaba también Sofía, solamente hace falta ver la denuncia. Las personas que tuvieron acceso a esta denuncia demuestra claramente que es una tomografía del cáncer que vive el sistema judicial mexicano. Claro que pues Morena o el presidente López Obrador, cuando esto afecta a alguien de su círculo cercano, pues le resta importancia, y no es justo que se le reste esta relevancia y que se ataque sobre todo a la oposición diciendo que es parte de una guerra sucia, cuando él es el único que implementa esta guerra sucia en contra de sus opositores. No se vale tampoco que le llamen coordinación con otros órganos de poder cuando no es coordinación, es corrupción clara y flagrante. Entonces, creo que cuando tú tienes esa facultad de poder utilizar el poder sin contrapeso, sin que haya sistemas de fiscalización, pues claramente es fácil corromperse, como le ocurrió al ministro en retiro Saldívar. Natalie. Gracias, Pedro. Pues primero yo creo que es un caso sumamente ridículo el mencionar que es persecución política cuando estamos hablando del que fue el hombre más poderoso del Poder Judicial, porque él no solamente presidía la Suprema Corte, también presidía el Consejo de la Judicatura, que al final de cuentas es quien hace rendir cuentas al sistema judicial, a los jueces, a ministros, y que este ser tan poderoso en su momento esté ahora apoyando abiertamente como vocero de campaña a una candidata. A mí no me parece una persecución política, a mí me parece más bien, y además no es algo que no sepamos, ya había salido el presidente antes, vimos un video hace algunas semanas diciendo que en efecto él hablaba con Saldívar directamente cuando había casos especiales en los que quería que interviniera o no. Dios mío, ¿dónde está la división de poderes cuando tienes a un presidente diciendo que directamente intervenía con esta persona que ahora dice ser vocero de la campaña? Entonces no es un tema de persecución política. Más bien, si no tiene nada que ocultar, como dice Sofía, pues está muy fácil que salga a exponer y que salga a decir que él no tiene o que no es válida la acusación. Y mira, Pedro, listo. ¿Cuál es el problema? Pues que yo creo que tiene cola muy larga que le pisen y no es algo nuevo. Yo creo que es evidente que el sistema judicial necesita una reforma muy profunda y que los casos de corrupción pues no son únicamente sobre este gobierno, han sido lamentablemente durante mucho tiempo mientras las personas están sufriendo directamente la falta de justicia en este país.
Jaime, ¿quieres responder a lo que mencionó Sofía Pacheco, a lo que mencionó recientemente Natalie Bravo? Sí, a mí me gustaría resaltar, Pedro, los tiempos en los cuales llega esta supuesta denuncia. Estamos a mitad de campaña de una de las elecciones, no una de las elecciones, la elección más importante de la historia. Y bueno, se viene esta difamación en esta época, yo no creo que sea casualidad. Y señalar también que el exministro ya toma acciones legales respecto a este tema. Sofía Otero, ¿se está politizando el Poder Judicial? Bueno, definitivamente se están politizando estas denuncias porque vemos la respuesta inicial de Saldívar, es decir, que no está justificada esta investigación en su contra porque son denuncias anónimas. Luego sale a la luz que él investigó, abrió casos por cientos de denuncias anónimas y es entonces que su segunda respuesta es solicitar un juicio político contra Norma Piña, precisamente por presuntas inclinaciones partidistas. Entonces creo que esta denuncia de Arturo Saldívar deja muy claro que sí, en efecto, se está politizando. No creo que necesariamente sea lo mejor para el país y para el acceso a la justicia, pero es algo que está pasando. Finalmente, después de que se da a conocer todas estas acusaciones contra Saldívar, Morena responde y pide que se haga una investigación contra Xóchitl Gálvez, ¿no?, la candidata de la oposición. Entonces, pues nuevamente, como Saldívar, como Piña, como Xóchitl, si no tiene nada que esconder, esperemos que pues los procesos sucedan lo mejor posible y que se realicen las investigaciones. Jaime. No, pues yo creo que yo no tendría nada más que agregar, más que el tema que es una persecución política y pues también habrá que ver qué sale de la ministra Norma Piña. Y también te diría, yo estoy de acuerdo que si no tiene nada que esconder, pues saldrá al tema, pero al final del día, insisto, me sorprende bastante los hechos del tiempo de la campaña en el cual está siendo investigado este tema. Sofía Pacheco, ¿consideras que se está politizando el Poder Judicial? Totalmente. Yo creo que López Obrador está en un momento donde todo aquel circunstancia, evento que le reditúe popularidad, lo va a capitalizar. Y yo creo que en este ataque directamente otra vez al Poder Judicial, que le está poniendo nombre y apellido con Norma Piña, es un ataque porque la ministra es una mujer que merece todo nuestro reconocimiento porque está haciendo valer la ley, cosa que no le gusta al presidente, y a pesar, o sea, le está haciendo valer a pesar de los abusos, de los tejes, los manejes y del modo que López Obrador siempre ha hecho. En vez de dotarle más recursos, lo está erosionando para al final centralizarlo en su gobierno y en su persona. Afortunadamente ahora con esta amenaza de juicio político, pues no va a contar con los suficientes votos que se necesita para que esto avance y es simplemente una estrategia de intimidación. Entonces aquí simplemente quien está violando la Constitución, la ley y además que está tratando de degradar todos los poderes en México de gobierno es López Obrador. Y como decía Natalie, ya hay una confesión de parte. ¿Qué más quieren? Pues que se investigue justamente. Natalie. Yo creo, Pedro, que absolutamente se está politizando este tema. Creo que el compañero de Morena la tiene muy difícil cuando realmente pues le toca defender lo indefendible y cuando tienen a un vocero de campaña que rompe totalmente con estos principios que llama la cuarta transformación de honestidad, de no corrupción, de la prosperidad, de la austeridad republicana. Cuando tienes un ministro cobrando una pensión de más de 200,000 pesos, cuando tienes un ministro que habla ahora desde esta posición de su movimiento, del cambio, cuando él llegó con Calderón, cuando él hasta hace unos meses supuestamente era una figura independiente que representaba el Poder Judicial y ahora como está buscando hueso, como viene la temporada en la que buscan hueso para justamente no ser perseguidos por todos los casos de corrupción que tenga detrás, pues ahora sí está muy, muy apegado con Morena. A mí me sorprende que los morenistas estén defendiendo a un personaje como él, que lo único que está logrando es echarse en contra al gremio que en algún momento presidió, con valores supuestamente que ahorita no cumple y que yo creo que es simplemente un reflejo de la pudedumbre que está adentro de Morena.
Nos quedan 2 minutos solamente. En 30 segundos cada uno, ya les preguntaría por último, ¿se necesita una reforma al Poder Judicial? Sofía Otero. Bueno, yo creo que todo es mejorable, ¿no? Cuando hablan de no tocar al INE, claro que se puede reformar el INE, claro que se puede reformar el Poder Judicial. La pregunta es cómo, y no creo que necesariamente eso signifique elegir a magistrados, a jueces por el voto popular. Jaime. Claro que se necesita una reforma al Poder Judicial. De hecho, la doctora Claudia Sheinbaum tiene una propuesta de reforma muy específica en este tema, y es que el pueblo decida a quién nos represente, que el pueblo tenga la facultad de elegir cuáles van a ser sus representantes, y bueno, pues esa es nuestra postura. Sofía Pacheco. Sí, definitivamente se necesita una reforma al sistema judicial. Creo que el hecho, por ejemplo, que viene en la denuncia y en las declaraciones de que el secretario general de la Judicatura iba él directamente a presionar a los ministros y operaba toda esta red de corrupción de la cual seguramente el presidente estaba enterado y formaba parte. Creo que no es posible, porque al final, si nosotros no tenemos un sistema judicial que opere, afecta muchas otras causas como el crimen organizado en un país como México. Es un derecho que tenemos nosotros, el acceso a la justicia, y entonces no se está viendo así. Y si este gobierno es el primero que dice que la corrupción se tiene que atacar, pues no se puede ser justamente juez y parte. Entonces, claro que se necesita hacer, simplemente creo que la manera ha sido totalmente la incorrecta. Natalie. Por supuesto que se necesita una reforma al Poder Judicial, Pedro, desde hace bastante tiempo que no se ha logrado. Y si la propuesta de Morena es que los ministros sean electos por voto, pues yo le diría a usted que está en casa viendo esto, si usted tiene algún caso o algún familiar que ha sido perseguido injustamente, que está en prisión preventiva oficiosa sin algún juicio, que lleva años en la cárcel, pues ojalá pueda ver lo que le está ofreciendo los que quieren darle continuidad a un proyecto totalmente fallido, porque mientras ellos están en cúpulas y gozando privilegios, la mayoría de los mexicanos está injustamente siendo encarcelada o enjuiciada o esperando que llegue una justicia que lamentablemente difícilmente va a llegar. Pues gracias a las 3, gracias también Jaime por habernos acompañado vía remota. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Pedro. Gracias. Buenas noches. Gracias, Pedro. Gracias. Es tiempo de ir con Zoé Robledo, el director del IMSS, y su sección ¿Qué hicimos? Hola, estimado Pedro. Hoy, como todos los martes, se publica en el diario Milenio las historias del Águila, las historias del IMSS. Y hoy ahí les cuento sobre Cuco. Cuco, que es amigo, un perrito criollo de Comitán, que en 2020 empezó a seguir a una caravana migrante, llegaron a la Ciudad de México y aquí se quedó. En el Seguro Social, en la delegación Ciudad de México Norte, lo adoptaron, lo vacunaron, lo entrenaron, bueno, hasta tiene credencial del IMSS. Por una razón, Cuco tiene una tarea muy importante, ha sido nombrado como el embajador de la donación altruista de sangre. Y les cuento esto porque la semana pasada se instaló el módulo itinerante de donación de sangre en las oficinas centrales del IMSS como parte de una estrategia para aumentar el abasto de sangre, la disposición de sangre y acercar los servicios a la población donante. El año pasado, con esta iniciativa, se obtuvieron cerca de 627 bolsas de sangre efectivas en estos módulos. Cada bolsa donada contiene 450 mililitros que se tradujeron en más de 2.500 derechohabientes beneficiados. Por eso, las personas que deseen donar pueden acudir a alguno de los 59 bancos de sangre del IMSS a lo largo y ancho de todo el país. Donar es un gesto solidario y lo podemos hacer siempre. Cuco quizá no puede donar, pero nosotros sí, y donar salva vidas. Súmense a este acto de generosidad. Y de Cuco, de su historia, y sobre esto les platico el día de hoy en las páginas de Milenio Diario. Vamos a la pausa. Seguimos desde Acapulco, Guerrero, en la convención bancaria número 87. Muy bien, seguimos en Acapulco, Guerrero, desde Palacio Mundo Imperial, la sede de esta convención bancaria número 87. Y es que desde 1924 destacados personajes del sistema financiero y autoridades han
trazado los retos y objetivos en beneficio de millones de mexicanos a través de esta convención. Aquí parte de su historia. Sigan haciendo negocios legales en México. Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables. Sigamos todos impulsando el progreso con justicia en nuestro país. La convención bancaria reúne a los protagonistas del sistema financiero con sus reguladores y las autoridades del país. Durante 2 días se trazan los objetivos y retos para hacer que la banca pueda financiar familias, empresas y al mismo gobierno. La primera edición fue el 2 de febrero de 1924 en el Salón Panamericano de Palacio Nacional. La segunda llegó hasta 1928, organizada por la naciente Asociación Nacional de Bancos de México. Reitero el reclamo de un gran sector de la sociedad que demanda ser parte integral del desarrollo económico del país, nos compromete a trabajar todos los días con gran entusiasmo para construir un sistema bancario más incluyente. En los últimos años, Acapulco ha sido la sede de 33 de las 86 convenciones, volviéndose parte de su espíritu, aunque el año pasado se realizó en Mérida. Este 2024 regresa como símbolo del apoyo de la banca al puerto, tras el paso del huracán Otis. Al igual que hace 10 años, la bancaria reactivó Acapulco tras los meteoros Ingrid y Manuel. Una vez más, celebramos nuestra reunión en Acapulco, que ha enfrentado con gran interés a los daños ocasionados por los desastres naturales del año pasado y nos recibe con la hospitalidad de siempre. La edición 87 de la bancaria se llevará a cabo este 18 y 19 de abril. El tema es el progreso de México, responsabilidad compartida, y también buscará poner sobre la mesa la diversidad e inclusión. Con información de Jordan Saucedo, Milenio Noticias. Y el día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo al arranque de esta convención bancaria. Aquí la conversación. Le agradezco a Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos regale su valioso tiempo. Qué honor estar un año más compartiendo con usted en esta convención bancaria. Gracias por abrirnos las puertas. Yo soy el agradecido, don Pedro. Muchas gracias por solicitarme esta entrevista. Gracias. El tema de este año en la convención bancaria es el desarrollo de México, responsabilidad compartida. A propósito de ello, ¿cómo está el desarrollo del sector bancario en México? Hoy especialmente es importante consultar la página de la comisión. Se publicaron cómo está la capitalización de los bancos. La respuesta, la mayoría está en niveles mayores del 10.5, algunos están en 15, pero otros están en 18.5. Quiere decir que están muy capitalizados. Tienen liquidez, su liquidez es del 200 y pico. Tienen cartera de crédito muy controlable, han dado préstamos, dado créditos, hay ahorro, hay estabilidad en el sector financiero. La pregunta es, ¿a qué se debe esto? Sin duda alguna, las instituciones han manejado bien sus instituciones, pero el papel que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cuanto a regulación, reglas de regulación que expedimos desde el punto de vista prudencial, ¿sí?, para cuidar que las instituciones se manejen adecuadamente, reglas de contabilidad con parámetros internacionales IFRS 9, en donde obligan a más transparencia, mayor seguridad, mayor control. Otro aspecto es reglas de ciberseguridad. Claro que es muy importante. Hoy en día, sobre todo, ¿no? Porque a propósito de este tema que menciona de la ciberseguridad, digamos, los bancos han ido implementando la inteligencia artificial, por ejemplo, distintos avances tecnológicos. ¿La Comisión Nacional Bancaria de Valores va a la par en ese desarrollo tecnológico o qué están haciendo? El desarrollo del sector financiero, recordemos que hace 100 años
comenzaba un sistema de banca especializada, más tarde un sistema de banca múltiple y ahora un sistema bancario 100% digital. Pero todo esto, aparte de los bancos digitales, 5 bancos digitales que contamos, se vino a revolucionar la forma de hacer operaciones a través de la tecnología digital, con la supervisión y regulación. La supervisión, visitas ordinarias de inspección, visitas de vigilancia a distancia, visitas de supervisión que van a vigilar los grandes riesgos en que pueden incurrir las instituciones. Pero con esta tecnología que está desarrollando ahora y que va en su última etapa de inteligencia artificial, se está obligando a que todos los que participamos en el sector financiero nos modernicemos o quedaremos rebasados completamente. Como dicen por ahí, renovarse o morir, ¿no? Porque también la tecnología, la inteligencia artificial, así como se usa para bien, se puede usar para mal. Supervisamos al sector bancario como de las principales instituciones, pero tenemos la supervisión de 5,000 entidades financieras que quedan bajo nuestro ámbito. Claro. Y supervisar todo este mundo es una cosa impresionante todos los días. Y esto nos obliga a modernizar. ¿Y qué propuse cuando llegué? Teníamos que modernizarnos implementando tecnología de punta. Las máquinas que teníamos eran maquinaria de 15 años de antigüedad que podían ser obsoleta, hackeadas, ¿no? Completamente. Empezamos a implementar tecnología de punta y estamos capacitando y estamos buscando implementar que para la supervisión, la autorización, la regulación, se implemente también inteligencia artificial. Okay. Yo estimo que ojalá que podamos dejar las bases para el próximo gobierno tengan una tecnología de punta que nos permita ir a la misma velocidad que las instituciones. Oiga, don Jesús, se nos va el tiempo volando, pero no me gustaría despedirlo sin antes preguntarle respecto a los ataques que he estado viendo, que está recibiendo. Hoy simplemente recibe uno muy fuerte, en donde lo acusan de misógino, lo acusan de despedir gente nada más porque sí. Vaya, lo acusan hasta de no estar calificado para ostentar el cargo de presidente. ¿A qué se debe todo esto? Primero, tengo 35 años que he trabajado ininterrumpidamente, o un poco más, en la Comisión Nacional. Bueno, 35 años con sus escalas, donde he trabajado en la Comisión Bancaria. Comencé en el puesto más bajo, empecé a escalar, y en el tiempo que yo escalaba, había una estructura pequeña, la presidencia, una vicepresidencia, una dirección, 2 direcciones generales. Yo llevaba la cuestión jurídica, llevaba la cuestión de conciliación, llevaba todo lo que se refería a manejarlo desde el punto de vista jurídico, pero también llevaba área internacional, también llevaba otros aspectos y también difundía la cultura jurídica, realizando obras para que hubiera mayor cultura financiera en nuestro país. O sea, estuve, digamos, haciendo labores que ahora hace un vicepresidente, y en ese tiempo era la estructura y lo que hacíamos. Claro. Cuando me nombran a mí, a propuesta del presidente y con aprobación del secretario, te hacen un estudio de antecedentes, de capacidades, de desarrollo y de todo. Y la ley establece que deben de tener puestos en que se haya manejado de forma ejecutiva, de alto nivel. Pero cuando te evalúan y cuando ingresas, ven tu capacidad, tus antecedentes, todo tu desarrollo, te ven tu formación. Soy autor de más de cerca de 20 libros. Aparte, lo he vivido en la práctica durante muchos años en la comisión. Cuando llego a la Procuraduría
fiscal de la Federación te hace un análisis a fondo y empieza a ver tus antecedentes, tu desarrollo, tu capacidad. Entonces lo que usted dice está calificado para esto. Completamente. Entonces lo atribuye ¿a qué? ¿A que hay quien quiere su puesto? Bueno, y también me han investigado la Secretaría de la Función Pública, todo el mundo y todos han determinado completamente. ¿Qué pasa con esto? Desde que yo llegué el primer día, yo ya era misógino, tenía corrido gentes que se habían ido, no porque impulsía que se fueran, por supuesto que yo nunca quiero que se vaya gente calificada. Empecé a sentir, había grupitos de personas que tenían sus intereses y empezaron a crear problemas y sigue habiéndolos interiormente a la comisión. Traen sus intereses, quieren, es legítimo, tienen sus aspiraciones de ocupar mi puesto y está bien, yo lo entiendo, yo no tengo ningún problema en eso. Estos puestos son para servir, no para servirse, pero hay gente que quiere servirse de ellos y eso no se vale. Hay que servir. Cuando viene uno aquí, tiene uno que pensar que hay que servir al país, al sistema financiero, para que se hagan bien las cosas. Yo he tratado de hacer las cosas lo mejor posible para servir a mi país y por otro lado, pues hay grupitos de gentes que cuando se van, pues se sienten como que se les negó la oportunidad. Todos somos responsables de nuestros actos. Claro. Y las personas que se fueron, pues se fueron porque así fueron las circunstancias de que esas personas no estaban a la altura de lo que requerían la comisión. Y hay personas ahora con cuestiones políticas. Yo no me meto en política. Yo soy un técnico y lo que vengo es tratar de servir a mi país, al secretario de Hacienda, que ha hecho las cosas muy bien, que nos ha apoyado para que el sector financiero vaya bien, ¿sí? Que está pendiente del sector financiero, en fin. Pues esa es entonces la respuesta de Jesús de la Fuente. Le agradezco, como siempre, su valioso tiempo. Gracias, muchas gracias. Vamos a la pausa. Seguimos desde Palacio Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero, en el marco de la Convención Bancaria número 87. Miércoles de la data con Estefanía Veloz a propósito de la reunión de la CELAC. Estefanía, cuéntanos cuáles son las relaciones comerciales entre los países en Latinoamérica. Pues sí, traigo datos sobre la región. México tiene 7 tratados de libre comercio y 5 acuerdos menores con países de Latinoamérica. Uno de ellos es la conocida Alianza del Pacífico, que incluye México, Chile, Colombia y Perú, y abarca un mercado de más de 214 millones de personas. Los 3 países de la región con más migrantes latinoamericanos son Colombia, Chile y Argentina. Brasil es el mayor socio comercial de México en Latinoamérica, con exportaciones mexicanas valoradas en aproximadamente 4.3 millones. Según la CEPAL, los puertos más grandes de Latinoamérica son el puerto de Santos, Brasil, que es el puerto más grande en términos de manejo de contenedores, después el puerto de Manzanillo, México, y el tercero, el puerto de Guayaquil, Ecuador. Estos datos son importantes porque nos hablan sobre la relevancia que tiene la cooperación regional y el impacto económico que tienen las decisiones políticas que se toman en la región. Y también las diferencias, ¿no, Estefanía? Que pudieran llegar a ver, como en este caso la hay, por ejemplo, con Ecuador y México, el costo que pudiera representar en cuanto al término económico. Claro, que la cooperación entre ambos países, pues la verdad significa mucho e impacta mucho en la economía de México y es importante tratar de tener estas reuniones en paz y tratar de resolver los problemas diplomáticos. Pues muy bien, Estefanía, desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, como cada semana. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados en este día? Buenas noches. Primero, felicidades por la entrevista al presidente de la CNBB. Muy interesante. Luego, los mercados. Gracias. Hoy tuvimos una mejora en el peso. Se revalorizó 11 centavos, cierra a 16.96. Y la razón fundamental es que la tensión entre Israel e Irán disminuyó cuando menos un poco. Sin embargo, vemos
los índices bursátiles en rojo, tanto el Dow, Nasdaq, S&P y el IPC, pero esto es debido más que nada al discurso de ayer de Jerome Powell, donde fue muy contundente diciendo que la inflación no estaba bajando lo que debería y que esto efectivamente tendría un efecto en las tasas, que no las podía bajar hasta no estar absolutamente seguro de que la inflación iba hacia abajo. O sea que esto es lo que hay que resaltar. Después salió el informe del libro beige en Estados Unidos. Este es un informe mensual de las distintas subsidiarias, por decirlo de alguna manera, de los bancos regionales, de la propia Reserva Federal, que hacen un reporte regional de cómo ven la economía en sus distintas regiones. ¿La ven bien? ¿La ven a la economía creciendo lentamente? Pero ven fuerte todavía lo que es el empleo, aunque creciendo un poco más lento, pero el consumo sí lo siguen viendo fuerte. Y tercero, hubo unas declaraciones interesantes de Jonathan Heath, subgobernador de Banjico, que dice que la inflación en México no ha bajado en 5 meses, que la razón es los incrementos de precios en el sector servicios, más el fuerte déficit fiscal que está que ha sido consecuencia del incremento en el gasto público, y bueno, pues también el incremento en los salarios mínimos. Entonces él, sin decirlo claramente, lo que está implicando es que según su punto de vista la tasa de interés en México no debería de bajar en el próximo mes de mayo, y pide a los inversionistas paciencia. Yo creo que eso fue lo más interesante el día de hoy, Pedro. Gracias, don Manuel. Saludos desde acá, desde Acapulco. Mañana seguimos platicando. Muy bien, que te vaya bien. Gracias. Así nos despedimos. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. No se pierda la cobertura de esta convención bancaria número 87 a través de Milenio 20 horas mañana y el viernes. Buenas noches.